Y el dólar finalmente no subió. La semana anterior se había producido una mini corrida en el precio del dólar en la Argentina luego de varios meses de calma y muchos nos preguntaban sobre si pensábamos que esto era el comienzo de una suba más pronunciada del dólar. En los videos anteriores podés ver que te decíamos que no le veíamos mucho margen para que el precio del dólar siga subiendo, más que nada porque hay una buena oferta de dólares y hay muy poca oferta de pesos. Hay cada vez menos pesos en circulación en la economía y por suerte durante la última semana el dólar bajó un poquitito, no volvió a los niveles anteriores, pero sí bajó y esa corrida, entre comillas, que para nosotros no fue una corrida, se abortó. ¿Cuál es el objetivo de este video? Es contarte cuáles fueron las principales novedades de la economía durante esta última semana que pasó y qué es lo que creemos que puede pasar de acá en adelante, cómo sigue el plan económico, cómo manejar tu dinero, cómo manejar tus inversiones en este contexto. Así que la primera novedad para compartir es que el precio del dólar se calmó, el blue cerró al precio de cierre del jueves 1230, una baja del 2% en la semana. El contado con liquidación y el MEP bajaron entre un 4 y un 5%, 1195 contado con liquidación y el MEP en 1168. Así que ahí tuviste una primera novedad de la semana que con ojos de una semana atrás no estaba tan claro. Así que el dólar bajó y se calmó. Segundo tema para compartir que es muy importante es que tenemos el mes de abril se conoció que fue el quinto mes consecutivo con superávit comercial. Es decir, exportamos más de lo que importamos. Exportamos por 6.527 millones de dólares e importamos por 4.708 millones de dólares, un superávit comercial de 1.820 millones. Las exportaciones aumentaron un 10% y las IMPO bajaron un 22%. Y no solo esto, el REM, que es el reporte de expectativas de mercado, que mide qué esperan las principales consultoras de la Argentina que pase durante los próximos meses, espera que en este año 2024 haya un superávit de 16.000 millones de dólares y para 2025 un superávit comercial de 15.000 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la fuente de ingreso de dólares a la economía. Los años anteriores tuvimos déficit comercial, es decir, importábamos más de lo que exportábamos, entonces salían dólares todo el tiempo. Bueno, ahora al revés, están entrando dólares en la economía y parece que esto es una tendencia que llegó para quedarse. Así que, segundo elemento muy importante que habla que el plan económico está empezando a funcionar muy lentamente. Tercer tema, que es un poco técnico, pero se conoció que Gamesa aceptó la propuesta del gobierno para cancelar su deuda. ¿Qué quiere decir esto? La compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que se llama Gamesa, aceptó la iniciativa gubernamental para el pago de la deuda por sus servicios por 2.000 millones de dólares. Esto es, muchos dicen que el superávit fiscal que tiene el gobierno actual está dado porque patean los pagos para adelante. Y muchos decían que uno de los principales problemas que tenía el gobierno para resolver era resolver la deuda que tenían con las compañías energéticas de los primeros 2 meses del mandato de Milei, donde no se pagaron las deudas a las compañías energéticas. Bueno, esto finalmente se resolvió con un bono, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos elementos para pensar que la baja del déficit fiscal llegó para quedarse, que hay superávit fiscal para quedarse, que no es solo patear pagos para adelante, sino que se está haciendo un trabajo para que el gasto realmente baje y esto es fundamental. Uno de los principales basamentos del plan económico es el superávit fiscal. Por eso todos los datos que consoliden el superávit fiscal dan más confianza al plan económico y hacen que esto pueda moverse más rápido. Cuarto punto para compartir con ustedes. Boom de alquileres. Miren el gráfico que les muestro en la pantalla que muestra la evolución de la cantidad de avisos de departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Esto está cantidad de avisos en departamentos publicados por semana en alquiler en Cava, en Zona Prop. Esto lo prepara Sole Balayán, que es una experta en el mundo inmobiliario que seguimos mucho desde acá. Y fíjense cómo desde que salió el DNU para liberalizar el mercado de alquileres, cómo la curva de cantidad de alquileres se incrementó un 190%. De la misma mano, al mismo tiempo, los precios de los alquileres, descontado la inflación, bajaron durante estos últimos 4 meses. Es decir, los precios, por ejemplo, en abril crecieron un 2% promedio, pero la inflación fue más alta, entonces los precios en términos reales están bajando. Más oferta, menores precios. Esto un poco ratifica que si le dan tiempo a todas las medidas que liberalizan los mercados, lo que provocan es que haya más oferta de ese producto y que el precio baje y por lo tanto termina beneficiando a cada uno de nosotros como consumidores. Tal vez a corto plazo esto no
es tan bueno para el propietario, que antes estaba muy solo para alquilar su propiedad, pero ahora tiene mucha más competencia, entonces esto hace que tal vez el rendimiento de corto plazo de esa propiedad baje, pero la realidad es que a mediano plazo un mercado líquido, donde haya muchas transacciones, termina beneficiando también al propietario. Así que cuarto tema para compartir con ustedes de esta semana económica que pasó, que es muy importante. Quinto tema. Actividad económica. En abril, según la consultora Orlando Ferreres, la economía subió un 1,1% respecto a marzo. Si la medís en términos anuales, abril del 2024 versus abril del 2023, todavía cayó un 3,1% respecto a esta consultora. Pero es el primer mes que crecemos versus el mes anterior. Entonces eso es una muestra de que, pueden ver el gráfico en pantalla también, es una muestra de que es posible que estemos tocando el piso de la actividad económica. Uno de los efectos indeseados de este plan económico que aplicó el gobierno actual es que hubo una recesión muy fuerte desde principio de año. Bueno, esto en algún momento la economía tiene que darse vuelta y empezar a crecer nuevamente. Cuanto antes ocurra esto, mucho mejor. Muchos analistas y economistas esperaban que esto se dé hacia fin de año, pero ya hay algunos indicios que muestran que tímidamente la economía está empezando a recuperarse, un tema para que sigamos muy de cerca los próximos semanas y meses. Sexto punto, la inflación mensual en Argentina dejó de caer, llegó al 3,5% al 19 de mayo, pero subió al 3,8% en los últimos días del mes de mayo, según la consultora de Alberto Cavallo, que es el hijo de Domingo, que trabaja en Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Harvard, yo lo tuve como profesor, Alberto, un fenómeno. La consultora de él se llama Price Stats. Pueden ver el gráfico en su pantalla que mide que la inflación bajó muy fuerte al 3,5%. Vamos a ver cuánto da la inflación de mayo, pero muchos dicen que va a estar abajo del 4%. Ahora, Domingo Cavallo, el padre de Alberto, la cabeza de esta consultora, dice que él pronostica que la inflación va a bajar en torno al 3%, pero que después va a ser difícil que baje del 3% aún más, ¿no? Y 3% para Argentina es un buen número, pero a nivel global un 3% de inflación es casi un 40% anual, sigue siendo muy alta. La inflación tiene que seguir bajando. Pero bueno, es un tema que también tenemos que monitorear a ver si la inflación primero logra estar por debajo del 4% y después cómo sigue los próximos meses, a ver si el gobierno va a poder seguir siendo exitoso en bajar la inflación a términos internacionales. Fíjense que la inflación durante el último año en Estados Unidos fue del 3% anual, durante un año. Acá estamos hablando de una inflación del 3% mensual. Son cosas muy diferentes. Obviamente, para poner las cosas en un contexto, casi caemos en una hiperinflación en diciembre pasado. De ese punto de vista es una buena noticia, pero todavía hay mucho camino para recorrer. Séptimo punto, y para ya ir terminando, y si no se entiende algo, tienen dudas o preguntas, pónganla acá en la parte de comentarios que intento contestarlo en la próxima edición del FEDT Eso Responde. El séptimo punto, el índice de INDEC muestra que los salarios reales, es decir, los salarios descontados por inflación, están empezando a crecer. La inflación, como saben, está bajando, algunos salarios están empezando a incrementarse, entonces, por ejemplo, en abril subieron un 1,1%. Como ven en el gráfico, desde diciembre pasado han bajado una barbaridad y todavía tienen mucho para recuperarse, pero lamentablemente, dadas las circunstancias que estaba la economía anterior, el año pasado era muy difícil pasar este proceso de ajuste sin esta baja temporal en los salarios reales. Para que el plan económico funcione, tenemos que ver que esta incipiente suba de abril del 1,1% se vaya profundizando durante mayo, junio, julio, etcétera, etcétera, para que los argentinos tengamos más dinero en el bolsillo en términos reales, que podamos comprar más bienes y servicios. Así que fundamental. Y octavo punto y último, que es fundamental, les diría que es el relacionado a algo que les vengo hablando de este espacio hace mucho tiempo, que son los pasivos del Banco Central. Este mes de mayo que acabamos de terminar, los pasivos del Banco Central bajaron un 38%. ¿Cómo hizo el gobierno esto? Bueno, lo que hizo es que invitó a todos los bancos públicos y privados que tenían deuda con el Banco Central que se les vencía. El Central no renovó la deuda, sino que el que renovó la deuda es el Tesoro, es el gobierno nacional. Entonces, hace unos días atrás, el miércoles, renovaron 3,5 billones de pesos. En lo que fue de todo el mes, la deuda del Banco Central pasó de 32 billones de pesos a 20 billones de pesos, bajó casi un 40%. Esto es muy importante porque Milei dijo que no va a levantar el cepo hasta tanto el pasivo del Banco Central esté saneado. A este ritmo, en 2-3 meses como mucho, el pasivo del Banco Central
va a estar saneado, ya no va a tener más deuda. De hecho, hace un mes pagábamos 2.2 billones de pesos de intereses todos los meses y ahora eso bajó a 1.1. O sea, también está bajando el pago de intereses. Ahora, muchos se preguntarán, y esto es un poquito técnico, si no se entiende me lo ponen en los comentarios y prometo aclararlo en el próximo video, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. ¿Qué cambia si la deuda pasó del Banco Central al Gobierno Nacional? ¿Se entiende esa parte? Hasta ahora teníamos deuda que tenía el Banco Central con los bancos. Bueno, a partir de ahora esa deuda está bajando y la deuda la tiene el Gobierno Nacional directamente con los bancos. ¿Qué cambia? Cambia que para pagar los intereses el Banco Central tiene que emitir pesos y eso fomenta la inflación, impulsa la inflación para arriba. En cambio, el Tesoro, si tiene superávit fiscal, que es lo que está teniendo ahora, no tiene que emitir ni más deuda ni necesita dinero del Banco Central. Obviamente presiona para que el Tesoro siga bajando los gastos para mantener el superávit fiscal a pesar de que la cuenta de pago de intereses va a crecer. ¿Se entiende? Pero como el gobierno actual tiene muy claro que el principal fundamento, la principal columna de su plan económico es el superávit fiscal, cree que puede solventar con baja de gastos adicionales esta suba que se da en el pago de intereses por parte del Tesoro. Entonces, esto que parece lo mismo, no es lo mismo. Baja las expectativas de inflación ostensiblemente y permite que el cepo se pueda abrir eventualmente y podamos ir a una competencia de monedas donde haya libertad de capitales y nosotros podamos comerciar y operar en dólares, en pesos o en la moneda que querramos. Así que es realmente muy, pero muy importante. Así que, y aparte se acaba de conocer que hubo dictamen para la ley bases, el mercado ha reaccionado muy bien, entonces desde ese punto de vista también es una muy buena forma de cerrar la semana. ¿Cómo invertir en este contexto? No cambia un poco lo que venimos diciendo las últimas semanas, aquellos que quieran invertir a más corto plazo, los plazos fijos hoy no son tan atractivos. Bonos cortos del Tesoro son más atractivos, fondos comunes de inversión que compran LECAPs también, para aquellos más agresivos acciones que han subido un montón pero creemos que sigue teniendo potencial y aquellos que quieren dólares o que tienen dólares y no los quieren cambiar a pesos, obligaciones negociables en dólares. La semana que viene vamos a ir con un Fede Teso Responde para contestar todas las preguntas de ustedes, así que además de darle like al video, suscribirse si no están suscriptos, pongan todas las preguntas que quieran acá abajo y la semana que viene las retomamos. Gracias y nos vemos pronto. Chau.